bueno, hemos regresado en este segundo bloque. Es como el momento del invitade, digamos. Hoy nos va a estar acompañando María Cecilia Sicarelli, que bueno, ella, digamos, nos trae una propuesta, nos mandó su material a través de la convocatoria que tiene el Habitáculo, que bueno, está abierto ese espacio para que nos manden sus cositas, sus haceres, si están produciendo arte, si tienen algún oficio en relación al arte, como bueno, con todas esas cositas que, digamos, nos pueden compartir, y de paso conversamos un rato, digamos. Siempre la idea es como ofrecer distintas formas de presencialidad, ya sea física o bueno, a través de estos audios de WhatsApp, porque son audios que terminan, digamos, mandándose por WhatsApp básicamente. O a través de un escrito, que también es otra forma de estar presentes, y la idea es que nosotros le compartimos como preguntas, así como muy abiertas, que son solamente un modo de disparador, digamos, claro, para poder conversar sobre el hacer o sobre la propuesta que nos está acercando la persona que se interesa por el habitáculo, digamos. Y también que es re amplio, porque bueno, puede ser material audiovisual, o bueno, en sí también estaría buenísimo próximamente poder recibir acá al artista presencial, sí, de manera presencial, y bueno, también puede ser musiquita, como amplio en ese sentido, ¿no? Audiovisual, música, lo que quieran, nos pueden compartir por ahí, y claro. Entonces esa es un poco la intención, ¿no? Que esto de la radio visual lo armemos juntos, y esta cartografía también la hagamos juntos. Así que bueno, es como, me parece que en vez de leer este textito que nos compartió, que fue como su una primera aproximación, ¿sí? A la convocatoria, y de ahí que nace el diálogo con María Cecilia, que eso, muy agradecidas de que nos acompañe. Podemos directamente escuchar el material, si te parece. Dale, vamos. ¿Sí? Entonces, Harto, ¿querés? Vamos. Mi nombre es María Cecilia Sicarelli, soy bailarina y actriz de la ciudad de Córdoba, donde actualmente resido. Antes que nada, les quiero agradecer a las chicas de Habitáculo, a Mel y a Gal, por esta invitación y por este espacio para charlar hoy. Les voy a estar hablando de un trabajo audiovisual que he compartido con Habitáculo, donde seguramente está a disposición de ustedes el link para que lo puedan ver. Es un trabajo muy corto que se creó a fines del año 2021 en el marco de un seminario de perfeccionamiento para bailarines organizado por la provincia de Córdoba y dictado por el maestro italiano Claudio Gasparotto y su equipo. Este seminario se llamó Cuerpos en Riesgo, y esa fue un poco la consigna y es lo que le da el título al trabajo en sí. Aprovecho también para invitarles a ver los otros trabajos de mis compañeras, que están todos disponibles en la página www.corpiarrischio.art. Corpi Arrischio en italiano, que se escribe Corpi Arrischio con CH. Bueno, yo he seleccionado esta pieza para compartir con ustedes porque considero que de alguna manera implicó una síntesis de una serie de nuevos modos de hacer que en mi caso se pusieron en una práctica más extendida a causa del contexto pandémico. En este sentido, me gustaría reflexionar y compartirles mi experiencia sobre estas nuevas formas de trabajar, que en líneas generales son, por un lado, el trabajo en solitario, por otro lado, el uso de espacios cercanos y cotidianos, y por último, el empleo de la cámara y del lenguaje cinematográfico como medio de registro y como medio para que la obra finalmente llegue al espectador. Si bien ninguna de estas prácticas es original ni fue creada en la pandemia, ya existían desde mucho antes, sí creo que de alguna manera casi todas las personas que nos dedicamos a las artes escénicas estuvimos casi obligadas en este tiempo a transitarlas en alguna medida.
Entonces, bueno, la idea es un poco compartirles mi experiencia y reflexionar acerca de los aportes o el valor que pueden haber tenido. Para empezar, me gustaría hablar de esta práctica de crear en solitario. Por supuesto que en este caso estuvo permanentemente el intercambio con los maestros, con todo el equipo y también con la mirada de las otras compañeras, pero el trabajo en sí fue creado, dirigido, filmado, editado por mí. Entonces, tuvo un gran porcentaje de trabajo sola. En este sentido, el primer reto, que para mí fue bastante abismal, con el que me encontré, fue esta necesidad de mirarme a mí misma de alguna manera y de operar y decidir sobre el propio material que estaba generando como único recurso creativo. La manera que encontré de hacer eso fue a través de una cámara, o sea, yo improvisaba, me filmaba, me miraba, decidía si quedaba o lo descartaba. Y esa mirada sobre uno mismo es algo a lo que en general estábamos poco acostumbrados, o por lo menos yo, porque yo estaba más habituada a trabajar con un director o una directora, entonces uno reposa en la mirada de esa persona que está afuera de alguna manera de la improvisación. En este sentido, yo creo que es muy difícil mirarse, da vértigo, uno muchas veces se pone muy autocrítico y creo que eso también puede ser interesante a la hora de trabajar. Creo que de alguna manera este trabajo en solitario ha sido como una especie de impronta de muchas de las obras gestadas durante la pandemia. Se me ocurre ahora, por ejemplo, Habitación Macbeth de Pompeyo Audibert y bueno, y hay muchos ejemplos. Entonces, bueno, esto, ¿no? Pensar un poquito en este pasar por la incomodidad de mirarse, de descartar o seleccionar el material que una misma produce. Creo que es un llamado permanente también a desencantarse y a cuestionar los lugares por los que tendemos a pasar siempre, en los que tendemos a caer, a pensar que funcionamos mejor, o inclusive también un llamado a reafirmar otros lugares que nos interesan, a reformularlos, pero de alguna manera esta automirada creo que puede reforzar la posibilidad de tomar ciertas decisiones de un modo un poco más consciente. Por otro lado, también quiero traer a la reflexión lo difícil que es ensayar solo, ensayar, improvisar, cuando no hay una mirada expectando y solamente hay, por ejemplo, como en este caso, una cámara encendida. Y esto me parece que también es una práctica enriquecedora para nuestros quehaceres, porque es muy difícil renunciar a esa mirada estimulante del director o de la directora que nos entusiasma y nos inspira, pareciera ser tanto, ¿no? Entonces, al no estar, de alguna manera, uno tiende a alabarse, yo creo, de esta intención de seducir que siempre de alguna manera está presente en nuestros ensayos y en nuestras improvisaciones, ¿no? Para ver qué sale desde este otro lugar. Y creo que este despojo, de alguna manera, también puede aportarnos y consolidar cierto oficio a la hora del ensayo que puede ser interesante. Bueno, por otro lado, conversar un poquito sobre esta posibilidad de crear usando el contexto inmediato o cotidiano del que disponemos, ya sea nuestra casa, nuestro patio, nuestras calles, nuestro barrio. En este caso, el trabajo se realizó en una locación que es una casona antigua del 1900, que está acá en el barrio, donde hoy funciona un club de amigos. Y entonces ya el gestionar con los vecinos su uso es increíble, pero abre un universo muy diferente también al de gestionar, por ejemplo, el uso de una sala o de un escenario, ¿no? Creo que de alguna forma bailar en estos espacios no convencionales nos lleva a continuar pensando en la pregunta de en qué lugares puede estar o queremos poner a nuestra danza hoy. Es decir, una posibilidad de seguir expandiendo los espacios que ocupa la danza más allá de una sala o de un escenario concretamente. Y en este sentido creo que la cámara también es un aliado porque nos da más posibilidades de jugar con estos espacios no convencionales. A su vez creo que esta resignificación del entorno o esta estética nueva con otros entornos también puede ser una manera de resignificar el cuerpo escénico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la posibilidad en estos casos de hacer zoom
o de hacer foco en una parte del cuerpo y de componer a su vez con el entorno. Y esto también nos da una estética fragmentada. Bueno, ahí estábamos compartiendo un poco de la entrevista con María Cecilia Sicarelli, que también nos comparte este material audiovisual que estábamos compartiendo también en la transmisión de Twitch. Para quienes solo nos están oyendo en FM, pueden luego entrar también ahí al Instagram de María Cecilia, pero también está en YouTube el material para ver, y es una pieza que dura 6 minutos 30, así que les invitamos a que le den play, básicamente. Claro, a que la puedan ver a quienes no tienen esa posibilidad ahora. Nada, quería hacer como, porque tomé nota así como muy, porque acá ñoño, palabras claves por ahí que empecé como a escuchar y que me parece que está, o que viste que uno siempre toma nota de las cosas que te interpelan, en realidad terminas hablando de vos siempre, viste. Pero bueno, es como compartir ese yo con la otra persona que también está mostrando su yo, digamos. ¿Será porque es temporada de Leo? Tal vez. Muy probablemente. Muy probablemente. Tal vez. Capaz que el mes que viene tengo otra reflexión. Claro, obvio. Para que se me apaga el teléfono esto. Me gusta esto de crear en solitario, que tiene mucho también el arte en algunas, como que un deseo a veces de la creación en solitario, después la pones como en común, pero está esa parte del cranear en solitario cosas, ideas, sensaciones, que después a veces las compartís, ¿no? Pero me parecía como súper interesante esa vuelta que le da a esta cuestión de la creación en solitario, y que lo menciona así, ¿no? Sí, yo ahí, como lo entendí también bueno, como en el proceso que atraviesa o la danza o lo escénico, ¿no? Claro. De esa necesidad con el otro, porque tal vez en la fotografía o en la pintura no sea tan impregnante, digamos, la necesidad de un otro, porque está un aparato, ¿no? O la máquina, o no sé, como que podés hacer esa ambigüedad de estar adentro y afuera. Pero cuando estás como uno en lo escénico está acostumbrado a tener esa mirada externa, ¿no? Creo que en la pandemia fue como muy... Ir para adentro. Claro, muy diferente la sensación de... No, y que estabas como sí o sí, te tenías que mirar en una pantalla, porque las reuniones, los encuentros eran a través de la pantalla y vos te terminabas viendo, o sea, era como... sí o sí estaba, digamos, como esa cuestión del reflejo ahí. Igual, de todas formas, es como que ella, más allá de esta creación en solitario, después, cuando adentra un poco más, me voy a saltar algunas palabras claves, pero empieza a hablar, digamos, como del contexto, de esta cuestión de bailar en espacios no convencionales, digamos, ¿no? Que igual me parece que eso también es un diálogo y una creación que te predispone o que te influencia el contexto, digamos, ¿no? Como tal cual, sí. A mí me gustó mucho de esa parte que decía a dónde queremos poner a la danza hoy. Claro, el lugar de la danza. El lugar de la danza, ¿no? Desde como... desde la posibilidad de ampliar también, ¿no? O sea, que no siempre se encuentre en un espacio de un cubo, como claro, esta cosa de hacerlo, expandir. Claro, en otros lugares, y los otros lugares también lo que te va diciendo el cuerpo, ¿no? Y a la danza misma. Claro, todo sí, lo que se hace. Dejarse atravesar. Y como se veía en el material que estábamos compartiendo, sí, esa investigación también. Me gusta esto del ensayo oficio, más allá que no, bueno, con esta cuestión también muy preludio, no ensayo, pero me gusta como esa, la palabra ensayo a mí todavía me resuena un poco extraño, digamos, ¿no? Pero por la experiencia que tengo en el cuerpo.
pero me gusta ese diálogo, digamos, del ensayo oficio. Me parece súper interesante que lo haya traído, digamos, como a la práctica, ¿no? Sí, muy, muy rico, digamos, toda la experiencia que nos compartía. Y qué interesante también se vuelve como cuando de todos modos estás componiendo en solitario, la comunicación, ¿no?, del el proceso o lo procesual con un otro desde esa perspectiva, ¿no? Se vuelve como necesario ese diálogo, por más de que no está incidiendo en tus decisiones, pero es como necesitas conversarlo para saber cómo decidir nuevas cosas, concluir o no sé. Para escucharte también, Sí, porque me parece recortar. que también es como, claro, pero tal cosa. Me parece que es lo que uno hace con el psicólogo también, ¿no? Como te terminás escuchando a vos mismo diciendo, ay, qué pedazo, en serio que estaba pensando esto. ¿Qué le vengo a contar? No sé, es como, y te llevan a que vos llegues a tus propias conclusiones. Bueno, depende de la práctica, digamos, pero es eso, digamos, ¿no? Como una cuestión de poner en diálogo, también es eso, ejercitar la escucha propia del propio proceso, digamos. Sí, sí. Bueno, podemos seguir compartiendo ahora, sí, la segunda parte del audio de María Cecilia. Dale. Espacios no convencionales. A su vez, creo que esta resignificación del entorno o esta estética nueva con otros entornos también puede ser una manera de resignificar el cuerpo escénico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la posibilidad en estos casos de hacer zoom o de hacer foco en una parte del cuerpo y de componer a su vez con el entorno, y esto también nos da una estética fragmentada del cuerpo, porque en las instancias escénicas estamos acostumbrados casi siempre a verlo entero. Y ahí, bueno, ¿no? Me parece que se abre todo un universo nuevo de posibilidades. Otra cosa que me pareció muy interesante y no quiero dejar de mencionar es que se genera una cantidad enorme de material extra que uno finalmente no utiliza. Y esto, bueno, por supuesto es de la misma manera que pasa cuando uno hace una obra en vivo o una obra grupal, con la diferencia de que en este caso queda absolutamente registrado todo ese material como fotos o como videos. Y sobre todo también cuando uno agarra la cámara y no tiene experiencia. Yo no tenía ninguna experiencia en filmar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí uno comete mucho más errores, ¿no? Es más prueba y error. Entonces queda como una especie de radiografía del proceso que permanece muy presente y muy material y que también es muy interesante volver a revisar. Es decir, queda un registro súper plasmado de todos los, entre comillas, muy entre comillas, errores que uno va cometiendo o todos los materiales que va descartando porque se van hacia otro lado, por lo que sea, que casi es una obra nueva en sí misma, ¿no? Yo tengo en la computadora carpetas gigantes de cada uno de los procesos que he hecho en ese tiempo y volver a revisar eso es muy interesante porque uno puede mirar claramente por qué lugares transitó hasta llegar al trabajo final. Bueno, ahora pasando un poquito a hablar de la obra en sí, no creo que haya mucho para decir más que ver la obra, pero bueno, sí les puedo compartir que una pregunta que me movía la cabeza en ese momento, que era indagar por el procedimiento con el cual un cuerpo que tiene volumen, tiene 3 dimensiones, por lo menos, o una danza, entra y sale de una pantalla que es algo plano, bidimensional. Justamente por todo ese contexto pandémico virtual que estábamos viviendo, no solamente respecto al trabajo escénico, sino también respecto a ensayos, clases, reuniones, amistades virtuales, festejos de cumpleaños, no sé, todo lo que se nos puede ocurrir que hacíamos virtualmente y que seguimos haciendo virtualmente, ¿no? Entonces, bueno, algunas preguntas, por ejemplo, fueron: ¿cuáles son estas dimensiones o grados de libertad que se ven reducidas en una pantalla? ¿Hay otras dimensiones que perdemos y algunas que pensábamos que íbamos a perder en la virtualidad y que no necesariamente ocurrió así?
Por supuesto estoy hablando de dimensiones sutiles, ¿no? No solamente las 3 dimensiones físicas, sino otras dimensiones como puede ser la intuición, el tiempo. Otra pregunta fue, por ejemplo, ¿es real esa reducción o opera en nosotros una especie de romanticismo de la presencialidad que quizás tiende a morir? Es decir, la pregunta por el cuerpo que pasa a ser pantalla y la pantalla que se vuelve cuerpo. Incluso pensando que tanto antes de la pandemia, y ahora, con la posibilidad de la presencia en vivo, seguimos eligiendo en muchos aspectos de nuestras vidas mantener prácticas virtuales, ¿no? No hablo solo, como les decía, del quehacer artístico, sino de modos de relacionarnos con otras personas y en otros aspectos. Con estas preguntas intenté hacer un paralelismo con los trabajos de bajorrelieves, ya que en el bajorrelieve también hay una pérdida de una parte de la forma, ¿no? Es decir, se talla la forma desde el muro hacia adelante y hay una parte que no está, una parte que se pierde de ese volumen. Entonces, pensar en esta analogía sobre estas pérdidas de partes de la forma o del volumen o de dimensiones, también le imprimió cierta forma, creo, al trabajo. Respecto de cómo continúa este proceso, no sé si este trabajo en sí continúa o no, aunque muchas veces me dan ganas de reformularlo, ¿no? Pero sí creo que todas estas preguntas y todas estas nuevas maneras de hacer o estas prácticas de las que les hablaba han quedado en el cuerpo impresas, más allá de que ahora volvamos a los modos de hacer que teníamos antes, ¿no? Creo que eso está presente. Y por último, para terminar, me preguntaban cómo me resuena la palabra habitáculo. Habitáculo creo que es una palabra con una sonoridad redonda, con una forma como de útero, de alguna manera, y creo que es una palabra que implica un espacio no vacío, pero sí donde hay lugar para estar. Es decir, creo que la palabra implica un espacio posible de ser habitado, pero a su vez un espacio contenedor, ¿no? Y creo que la manera en la que Mel y Gal lo vienen gestionando está en coherencia, en amplia coherencia con esa invitación que ellas hacen, que es muy abierta y permanente. Creo que es fundamental que existan espacios como este para difundir y compartir reflexiones sobre nuestras prácticas en nuestro ámbito. Así es que muchas gracias, Mel y Gal, por gestionar y sostener Habitáculo, y gracias también a todos los oyentes por estar allí escuchando. Que tengan una hermosa tarde. Bueno. Qué lindo deseo. Gracias por esa hermosa tarde que nos hiciste pasar, Ceci. Estuvo re bueno. Muy reflexiva, ¿no? Claro, re reflexivo. La verdad que me encontré en un montón de lugares. Sí, dimensiones. Me llamó mucho esto de que el habitáculo le pareciera un útero. Un útero, ¿no? Sí, igual como eso, esa cosa que diga que tenga una sonoridad redonda. Como, sí, como la huellita. Sí, y a la vez cuando me encanta cuando escuchar a invitados cuando vienen a responder esta pregunta de qué les resuena la palabra habitáculo, como también me reverbera, digamos, las otras respuestas de otros artistas, ¿no? Que ya han pasado por aquí. Y bueno, estuvo re interesante. Con temáticas también, ¿no? Porque sí, podría haber sido re en pantallas, por ejemplo, ¿viste? Sí, también. Esta cuestión de eso, las preguntas que a ella le despierta esta práctica o esta forma, digamos, en la que se encontró produciendo a través también del video, ¿no? Que es como también un poco preguntas que ya venían dando vueltas del avance cinematográfico, de esta cuestión también del internet, ¿no? Como que viene avanzando y bueno, como que de todo eso que se muestra realmente nos hace como personas, digamos, ¿me entendés? Porque al final es como
la humanidad sigue siendo una caca en muchos sentidos y es Sí, como tal estamos cual. tratando de sobrevivir como podemos, pero al mismo tiempo, no sé, sigue habiendo mucha discriminación, las palabras que usamos muchas veces no son las adecuadas, es como que bueno, entre muchos estamos haciendo todo un esfuerzo por cambiar también ciertos hábitos que vienen desde hace mucho tiempo, pero después hay toda una parte que se resiste y que no tiene ganas, digamos, que para mí está todo bien que no tenga ganas, solamente es que no interfiera en el discurrir y en el devenir de las personas que sí tienen ganas de vivir la realidad de otra forma, digamos. Y muy difícil se pone, pero sí, sí, me parece que es un poco el mapeo de la actualidad, digamos. Yo me quedé bastante como anclada ahí en esto que decía Cecilia de que sentía en el momento, o sea, me llegó, digamos, cuando dijo esto de que si la presencialidad operara, ¿no? A través de la pantalla, ¿no? Es como un deseo de querer ir hacia la presencialidad, y cómo los modos que aprendimos a habitar en ese momento se quedan como en nuestra actualidad, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó esto que dijo de la radiografía, como esta cuestión de la prueba y el error, ¿no? Como sí. Hay una radiografía del proceso, dice. Y sí, claramente, es como cuando filmás, después haces una selección de las cosas que sí tenés ganas que estén y las que no, las dejás como aparte, pero nunca les das como delete, digamos, como que las dejás, las corriste nomás. Claro, que sí, que lo citaba y lo decía, que sí, claramente son como una obra en sí misma, ¿no? Claro. Todo eso que convive con la obra, pero es como el tras de escena, digamos, o sea, es como... Claro. Que tiene una gran potencia y un gran diálogo, digamos, con la obra en sí, porque es el cuerpo el que siente toda esa construcción. Totalmente. Pero bueno, quedó recortada, ¿no? Sí, y después otra parte que me gustó, como la impresión nueva de estos formatos, ¿no? De hacer arte que nos puso la pandemia, como así nació Habitáculo también. Como posibilidad. Claro, es el zoom que se le puede hacer a la parte del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Como esto el de, foco. Claro, el foco en qué movimiento, ¿no? Sí, sí. Y ahí es la espectacularización en su máximo esplendor, porque es como vos cuando estás viendo algo, no vas con una lupa, mira cómo se le mueve ahí. No. Es como, no, digamos, son cosas que te las regala la pantalla, digamos, como bueno. Sí, otros modos de apreciar el hacer mismo, ¿no? Sí, sí. Asimismo también se me vino como a la cabeza como esta cosa de también, que se puso también muy vigente, de filmar o registrar lo que sea desde alturas. Lo alto, ¿no? Claro, porque dron y todo drones. Eso, ¿no? Entonces es como... Drones al alcance de toda la gente. Claro, ¿no? Como las nuevas técnicas también van como los nuevos accesos van imprimiendo también a mí técnicas. Eso me hace acordar mucho a las películas, estas películas así de fin del mundo, ¿viste? Como que mucha tecnología, tipo Minority Report, ¿viste? Todo ese tipo de películas así que vienen todos los bichos y vos tenés que como, quedarte ahí porque te hacen un escaneo y bueno, tu vida está como limitada porque bueno, en realidad la tecnología nunca fue usada para liberar a las personas, sino para al contrario, controlar y encerrarles cada vez más. Claro. Que no te suceda. Por favor, claro. Salí un rato al sol, toma aire. Igual no te sucede si nos mandas un WhatsApp. Claro, bueno, no sé. Si nos mandas un WhatsApp, no te sucede. Se rompa el hilo y se llegue ese mensajito, por favor. Claro, anímense, que desde acá estamos un poco loques, pero no más que eso. Claro, no más que eso. Compartimos cosas, digamos, charlamos un rato y divagamos un rato. ¿Qué es un poco la intención
suprema y primera de habitáculo, ¿no? Derivar y también hacernos un poco de compañía en esto de la tarde. En esta cartografía de la cosa arte y su hacer, que ya ni lo decimos, ¿no? Que ya ni lo decimos. Por suerte ya existen esas tanditas que ya se van a venir algunas más y todas esas cositas que van haciendo la reflexión. Pero que estamos para un temita, ¿o no? Sí, no, ni hablar. ¿O no? Yes. Sí, la verdad que sí. Vamos con Teoría Espacial de Barry Carnegie. No, pará. A ver. Sí. ¿Qué sería? Ahora está. Ahora sí. Ahora sí. Genial.